yo me ven aquí enfrente y no siempre platicamos, pero bueno, y luego también a veces como que la gente olvida mi nombre, pero mi nombre es Elvira, y me gustaría compartir con ustedes un mensaje de hoy. Yo hablo bajito, así que no sé si me escuchan bien, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Me gustaría empezar leyendo con ustedes Jeremías 3, 10 y 9. Y advertirle que si por alguna razón en la semana no alcanzó a leer la Biblia, no tuvo tiempo, hoy nos vamos a reponer porque de verdad vamos a leer mucho, pero ¿de qué les voy a hablar si no de lo que está aquí escrito? En Jeremías 3:19, yo uso generalmente la versión o la traducción Reina Valera 1960, pero para este versículo en especial me gustaría leérselos en la nueva traducción viviente, que dice así: me dije a mí mismo, ¿cómo quisiera tratarlos como sus propios hijos? Solo quería darles esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. Esperaba con anhelo que me llamaran padre y quise que nunca se alejaran de mí. Les pido por favor que cierren sus ojos para acompañarme. Señor Dios mío, Padre mío, en esta mañana estamos sumamente agradecidos de estar aquí, de poder estar delante de tu presencia en tu casa. Te pido hoy, te ruego, que así como le dijiste a Jeremías una vez, que ibas a poner tus palabras en su boca, que sean así el día de hoy también, porque tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, te amamos, Padre Jesús. Amén. Bueno, cuando yo leía este versículo, voy a confesarles, yo leí este versículo hace mucho en una red social, que no voy a decir cuál, pero me salió. Y de pronto pasa que la gente suele sacar de contexto los versículos, sobre todo en redes sociales, siempre para darles como un enfoque egocéntrico, que siempre todo se trata de mí, y yo, y dame, y bendíceme, y lo mejor para mí siempre. Entonces, como lo vi en esta versión en particular, dije, seguramente está sacado de contexto, y quise leerlo en su contexto. Pero cuando me fui a leer todo el capítulo de Jeremías, me pareció, además de muy bello, me parecía o percibía yo como si Dios estuviese entristecido, como si estuviera, no sé qué otra palabra usar, he tratado de buscar otra palabra, pero es que eso era lo que me parecía. Un padre que decía, yo solo quería tratarlos como a mis hijos y darles esta hermosa posesión y que me llamaran padre y que nunca se alejaran de mí. Y bueno, es un Dios que está hablando de unos hijos que ni siquiera quieren tomarlo a su padre les da y que luego él solo quería llamarlos padre, que lo llamaran padre y que estuvieran siempre cerca. Pero para entender un poco el contexto de cómo llegamos a este punto, me parece necesario que vayamos al inicio. Entonces los invito a que me acompañen a Génesis. Desde el capítulo 1, en el versículo 26, Génesis 1:26. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y bueno, les digo que el Señor era de los peces, de los cielos, y en el 27 les dice, y creó Dios a su imagen, a la imagen de Dios los creó. De ahí nos vamos a saltar al 31, porque para este punto Dios ya había culminado su creación. La creación de Dios es sumamente interesante, tal vez es algo que podamos platicar después. Pero termina la creación como la conocemos hoy en día con los seres humanos,
dice en el 31, y vio Dios que todo lo que había hecho aquí era bueno en gran manera. Y yo puedo visualizar a Dios viendo así toda la creación y diciendo, ay, tan bueno todo lo que hice y todo lo que está en la creación y cómo es la tierra que conocemos hoy en día, grande y rosa. Entonces después vamos al capítulo 2, en el versículo 15, ahí mismo Génesis 2, 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia y del bien del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Súper claro. Puedes comer de todos los árboles, de este no, porque si no te mueres. Sí, o sea, instrucciones clarísimas. Entonces, después de esto viene como Dios forma a la mujer y es una historia bellísima, pero no la vamos a ver ahora. Nos vamos a ir al capítulo 3 del Génesis, Génesis 3:1. Empieza diciendo así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Quién es la serpiente astuta? Era astuta, más que todos los otros animales del campo. Mi Biblia en particular, y en general las Biblias que yo he usado, en la manera es que, como no uso otras versiones, pero tienen unas letras junto a algunas palabras para hacer referencias a pie de página. En esta ocasión habla de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? He escuchado como, sobre todo en internet, que esto les parece una fábula, ¿no? Un cuento de animalitos que hablan y una serpiente que se le acerca a una mujer y empieza a decirle cosas. ¿Quién es la serpiente entonces? No quiero de vista Génesis 3, pero vamos a ir a Apocalipsis 12:9. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para ver de qué va, quién es la serpiente. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera, ay gracias, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿quién es la serpiente antigua? El diablo, Satanás, tal cual. Entonces, ¿con quién estaban hablando en el huerto? Pues con Satanás, aquel que ya había sido lanzado a la tierra, es decir, ya habitaba allí. La cual le dijo a la mujer, seguimos en Génesis 3:1. ¿Con que Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, bueno, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, nos dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Es decir, ellos, para ese punto ya sabían que sí podían hacer, sí podemos comer de todos los árboles. No podemos comer del árbol que está en medio del huerto, porque si no nos vamos a morir. Lo sabían perfectamente. Entonces la serpiente les dijo, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, les serán abiertos los ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién fue el primero que quiso ser como Dios? Satanás fue el primero. Hay una creación antes de llegar a este punto, por eso era importante saber quién es la serpiente, dónde estaba, por qué estaba ahí. Él ya había sido arrojado precisamente por querer ser como Dios. Si no quieren me acompañen porque lo voy a leer muy rápido, pero
En Isaías 14:12. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a la luz. Entonces, no es sino el mismo deseo del diablo, Satanás, que se lo dice a la mujer, pero entonces ella lo escucha y dice en el Génesis 3:6 estamos: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y le dio a su marido. Es decir, hemos leído un par de líneas y ya esto ya no sucedió. Es decir, el primer pecado se ha concretado. También he escuchado mucho decir que la gente dice: bueno, pero, o sea, como que no era para tanto que Dios hiciera tremendo drama, porque alguien se comió una fruta, o sea. Pero, y luego dicen otros: pero es que desobedeció y eso es lo que está mal. Pero es que para el punto de desobedecer ya pasaron muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Primero, llega Satanás, le empieza a hacer dudar, que dice: como que les dijeron, bueno, o sea, no nos dijeron, pero sí podemos comer, pero no de este. Y les dice: pues es una mentira, no es cierto, no van a morir. En cambio van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero si ellos ya sabían la verdad, no solo decidieron creer la mentira, sino que fueron incrédulos. Es decir, lo que Dios dice no es la verdad. Entonces lo escuchan y luego miran el árbol y lo ven y dicen: pues se le tocó la fruta, sería agradable a los ojos y codiciable para alcanzar conocimiento. Escuchó la mentira y luego lo vio y lo deseó y lo tomó. Y luego, ya para el punto de comer, ya cometiste el pecado, pero pasó algo antes, y es que si ya Dios les había dado lo suficiente para satisfacerse, y solo había una cosa en la cual no podían hacerlo, ellos decidieron no creer a Dios, alejarse de la verdad de Dios, no creerla, y satisfacerse fuera de Él. Y eso es el pecado. Buscar satisfacción en cualquier otra cosa que no sea Dios. Por ejemplo, las personas ávaras que aman el dinero buscan la satisfacción fuera de Dios, acumulando riquezas o buscándolas. Buscamos la satisfacción con la inmoralidad sexual, buscando llenarnos fuera de Dios. Y ahí empieza todo. Entonces, decides despegarte de la fuente, de la única manera de satisfacerse, para satisfacerte con otra cosa. Y seguimos leyendo, porque pues ya se lo comió, le dio al marido, y en el 3:7 dice: entonces les fueron abiertos los ojos, y ambos conocieron que estaban desnudos. O sea, comen del árbol que les iba a dar el conocimiento del bien y del mal, y lo primero que hicieron fue: estamos afuera. O sea, a mí me parece un poco, o sea, si
se te abre la mente y los ojos al bien y al mal, me pareció como extraño. Porque lo primero que pasó es que fueron conscientes de que estaban desnudos y ya habían estado desnudos antes. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, yo tomo un bebé y lo pongo aquí, se lo muestro y lo paseo y lo acostamos y todos nos ponemos y él está desnudito. Ustedes no se van a tapar. Y lo pueden ver extraño, lo pueden ver que él no es consciente, incluso un bebecito más grandecito, un poco más de un año, casi 2 años. ¿Qué es lo que pasa con un bebé que no tiene? El conocimiento del bien y del mal. Y si relacionamos entonces a un bebé, pues es esa pureza, esa inocencia, que es exactamente lo que se perdió cuando pecaron. Es decir, fueron abiertos sus ojos y descubrieron que estaban desnudos porque perdieron esa pureza que tenían. Entonces, pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales, es decir, tengo vergüenza, hay vergüenza en mí, estoy desnudo, entonces la voy a tapar, la voy a cubrir con hojas. Después entonces oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el puerto. El hombre y la mujer se escondieron de la persecución. Entonces Jehová Dios los llamó y le dijo a Adán, ¿dónde estás? Me parece tan bello como pregunta. Y respondió, oí tu voz en el puerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Entonces por la mujer que te diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Y volteé con la mujer y le dije, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó y comí. Es decir, si ella dice la serpiente me engañó, ya sabía y se había dado cuenta que lo que le había dicho la serpiente era una mentira. Y había caído en el engaño, porque ya conocían la verdad. Y bueno, la serpiente ya nomás analiza y le pregunta, ¿te vas a arrastrar? A la mujer le dice que va a parir con dolor y pues yo no sé cómo hablar, pero ustedes que son mamás ya saben de qué se trata. Al hombre le dice que va a comer con el sudor de su frente y que la tierra tendrá espinos y carnes y bueno, nos vamos hasta el 21. 3:21, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para poder hacer túnicas de pieles, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder? De donde se sacaron las pieles. Entonces sacaron de un animal que tuvo que ser sacrificado y morir para cubrir la vergüenza del pecado. Y esta es una de las primeras alegorías de Cristo. Cuando nosotros leamos la Biblia, debemos procurar siempre buscar y encontrar a Cristo en ella, porque todo se trata de Él, desde el principio. Y este es un primer gesto de Dios de cubrir la vergüenza del pecado del hombre, haciendo una referencia de lo que después vendría, que sería el sacrificio del Cordero, que cubriría nuestra vergüenza y nuestro pecado. Y entonces así empieza la historia del ser humano. No habla mucho antes que tanto tiempo pasó, entre que fueron creados y que cayeron y pecaron, pues todos inmediatamente. Son cuestiones teológicas que hoy no vamos a ver. Pero vamos a volver entonces a Jeremías. Vamos a Jeremías. Bueno,
ya había sido llevada cautiva. Y bueno, les está hablando en estos capítulos que vamos a leer ahora. ¿Qué es lo que pasa con Judá? Bueno, ellos vieron lo que pasó con Israel y entonces no precisamente escarmentaron, pero sí fueron, iban al templo y hacían todos los rituales del templo y aparentemente lo que mandaban las leyes en aquel entonces de Moisés. Pero cuando salían del templo adoraban a otros dioses y tenían todo tipo de rituales paganos terribles, ya hacían sacrificios de niños, es decir, habían adoptado otras costumbres, pero seguían yendo al templo y entonces aparentemente no estaban mal y ellos no se consideraban estar en lo equivocado. Entonces, vamos a Jeremías, pero al capítulo 2 y al versículo 13. Les estoy diciendo para que lo busquen y aprovecho para sugerirles que si no tienen una Biblia física es algo muy valioso tenerla. Bueno, yo tengo mi Biblia toda rayada y cosas así. Es algo que a mí me gusta subrayar, anotar. Pero la verdad es que a veces tenemos el celular en la Biblia y te llega una notificación, quieres ver otra cosa y es un distractor. Y también es algo valioso tener un libro físico. Entonces les sugiero no solo que lo tengan, sino que también la traigan a la iglesia. Vamos a leer Jeremías 2:13. Dice así: porque todos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y volvemos a lo mismo, que es lo que pasa. O sea, han hecho dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva? Jesús. Cristo. En Juan 4:14 dice más: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Siempre en toda la Biblia encontramos a Cristo. Pero vamos entonces a pensarlo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Entonces tú tienes una fuente donde siempre brota agua y puedes ir a saciarte del agua y siempre va a brotar. En cambio, fueron incrédulos y al igual que Adán y Eva, decidieron que no querían satisfacerse de la fuente, sino que se alejaron de ella, pero tenían que ser satisfechos de alguna forma. Porque fuimos creados, como leímos al principio, a la imagen de Dios y necesitamos ser saciados. Bueno, no voy a la fuente, me separo de ella y me cavo entonces una cisterna y la lleno de agua, pero encima la cisterna está rota. Una cisterna no tiene el agua que fluye y que brota como una fuente, está contenida, pero no la puede contener ni siquiera porque está rota. Entonces, imagínate tú a una persona llenando un tinaco que tiene un hoyo y tú ves como el agua se va y esta persona la llena. ¿Qué vas a pensar de él? Que es muy inteligente, ¿no?
grandes, me parecía tan desgarrador, obviamente, porque me confronta. Es decir, antes de eso les dice, ¿qué les dice a sus padres que decidieron irse y dejarlo por cosas vanas? Y luego les dice, yo era la fuente de agua y no me quisieron, me rechazaron, me cerraron para que se olvidaron de mi hijo innumerable. Imagínense ustedes los casados de su esposa. ¿Quién sabe cuándo fue la última vez que me amó? ¿Cómo nos ayuda a sentir bueno? Por eso les decía al principio que me parecía como un Dios lastimado. En el versículo 35, entonces, les dice, y dice que el pueblo decía, soy inocente, no hay pecado. No podían reconocer, no querían reconocer sus pecados. Jeremías sigue diciendo, les dice una serie de cosas. Les dice, vuélvete a mí, dice Jehová, no quisiste tener vergüenza, has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Y los invito a que si me acompañan a leer el próximo capítulo, que es el 13 del versículo 6. Jeremías 3:6. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí corrupto. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Se me imagino a Dios viendo lo que hicieron y hicieron cuantas maldades pudieron. Y dijo, bueno, después de hacer todo esto van a volver. Pues no. Quiero compartir con ustedes la historia de una persona que yo conozco con mucho respeto porque no le pedí permiso para contarlo, pero bueno. Es una persona un hombre que creció en una familia que se convirtió y que era cristiano, entonces este chico creció como un niño en la iglesia, conocía de Dios y en su juventud de adolescencia decide apartarse de la fuente e ir a satisfacerse con otras cosas y entra a pandillas y empieza a tener adicciones con drogas, alcohol, y en las andanzas que andaba ahí bueno, en pandillas, le dan un balazo en un brazo, en el brazo izquierdo. Entonces, pues, para eso, antes ya lo habían intentado alejar, y bueno, las personas que tienen familiares o que han vivido en carne propia una adicción saben más o menos cómo es todo un proceso. Y yo me atrevo a hablar de ello porque además de que crecí en una iglesia con ese contexto, pues tuve también familias cercanas. Yo lo conozco, no lo digo como una fan de otra cosa. Entonces, bueno, pues ya le tiraron un balazo, no había aprendido antes, uno dice, bueno, pues ya va a volver. Pues no volvió. Y así, medio herido y todavía con esto contigo, fue a drogarse otra vez entonces aquello escaló, se infectó, pero pues él era lo que era, pues mi consciente era. Y entre también un poco de negligencia médica, pero mucho más negligencia de su parte, el chico pierde el brazo, pierde la extremidad. A mí me parece inimaginable perder las extremidades, me parece una tragedia terrible. Bueno, pues le cortan el brazo y luego dice, bueno, pues era lo que tenía que pasar para que él volviera. Pues no volvió. Y así sin brazo, seguía pues con las adicciones, porque yo sé también que las adicciones no terminan con el punto más bajo de tu vida. Pero uno veía y decía, bueno, pues ¿qué tendría que pasar? O sea, ya perdiste un brazo. Después de esto
Bueno, el chico, después de todo un proceso, ya está limpio, iba a la iglesia, tuvo que apartarse de muchas cosas, tuvo que mudarse de ciudad, y una serie de cosas en un proceso en el que obviamente todos estamos, pero a veces solemos pensar, ¿cómo va a volver? Es que ya es bonito, ya le pasó, porque le falta para que vuelva. Pero también estamos nosotros del otro lado y viendo lo que pasa, ¿no? Entonces yo si le digo a una persona, bueno, pues ahí debe ser como esta persona que no le tiene que pasar de plano para que entienda. Pero es entonces cuando somos confrontados. Porque dice, sí que después de hacer todo esto volver a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Israel. Estamos leyendo 3:7 de Jeremías. La rebelde Judá, perdón. Y así estamos nosotros viendo cómo otros pueden ser testimonio y ejemplo de escarmentar para nosotros. Y luego ella vio que por haber conectado a la rebelde Israel, yo había despedido y dado carta de repudio. En ese contexto, la carta de repudio era como una carta de divorcio. Y no tuvo temor la rebelde Israel, dijo el rebelde así, que claro, la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar cosas livianas con fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con piedra y con Dios. Con esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Es decir, ella vio lo que pasó con Israel y vio las consecuencias de ello y cómo Dios dice que la desechó y le dio carta de refugio. Poco eso lo mismo. Pero bueno, iban al templo y hacían como se volvieron, pero fingidamente, no de todo corazón. Entonces dice que en el 3:11, y me dijo Jehová, me ha resultado justa la rebelde de Israel en comparación con la desleal Judá. Te viniste a ser peor. Si después de que viste en los demás, viste lo que pasó, viste las consecuencias, y tú mismo no quisiste escarmentar con el ejemplo de oro, vienes a ser peor que el primero. Y no ser justa en comparación con la desleal Judá. Entonces dice en el versículo 12, ve y llama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, rebelde Israel. No haré caer sobre ti mi ira, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce tu maldad. Hay una pregunta que tanto incrédulos como personas creyentes se hacen de todo tipo de religiones y también ateos. Y dicen, bueno, si Dios es realmente bueno y si Dios existe, ¿por qué no acaba con la maldad? Se supone que todo lo puede y que es un Dios bueno. ¿Por qué? Si se lo han preguntado, es una pregunta válida. Todas las preguntas de hecho lo son. Y bueno, hay todo tipo de respuestas también, pues Dios es soberano, sus pensamientos son más altos, sí, es cierto. Pero si hoy Dios determinara acabar con la maldad, ustedes y yo seríamos los primeros en ser exterminados. Bueno, o sea, yo no me refería a eso, yo me refiero a que acabe pues, con la gente mala, o sea, con los violadores, con los pedófilos, con los asesinos, los ladrones. O no sé quién de aquí pudiera decir, no, si hoy Dios dice, se acaba la maldad, yo me salvo. Yo no. ¿Qué es lo que pasa? Que la vara de medir de Dios
no es la nuestra, porque Dios sí es un Dios justo. Es uno de sus atributos, de hecho. Dios es un Dios justo. Pero otro de sus atributos es que Dios es un Dios misericordioso. Y porque es misericordioso, porque nos está diciendo, reconoce tu maldad. Vuelve, no voy a estar para siempre enojado. Es que no ha acabado con la maldad, porque está esperando a que nosotros volvamos. Reconoce tu maldad. Yo soy misericordioso. Maldad es maldad. Bueno, yo doy un poquito más. Si nuestros pensamientos y los deseos de nuestro corazón fuesen descubiertos, seguiríamos pregonando ser igualmente hermosos. Dios no acaba con la maldad porque es misericordioso. Y como paréntesis en este mismo libro, me gustaría leer aquí con Jeremías 31:3. Dice: Jehová manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, se manifestó a mí diciendo hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Si Dios no acaba con la maldad hoy, es porque nos ama con amor eterno. Nosotros nos apartamos de la fuente de agua viva. Quisimos vaciarnos, hicimos cisternas rotas, destruimos. Hicimos una clase de cosas. Nos olvidamos de Dios por innumerables días. Dijimos, soy inocente. Voy a la iglesia. No he pecado. Reconoce tu maldad. Si no eres capaz de reconocer tu maldad, serás incapaz de arrepentirte de ella. Si no te arrepientes de ella, no podrás volver a Dios. No voy a estar para siempre enojado. Un misericordioso reconoce tu maldad. Vamos a leer el versículo en el mismo capítulo 3, versículo 19. De nuevo es con el que estoy leyendo. Y me dije a mí mismo, ¿cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos? Yo solo quería darles esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. Esperaba con anhelo que me llamaran padre y quise que nunca se alejaran de mí. Es ese mismo Dios misericordioso que te dice que estás fuera de la fuente y cómo eso te lleva a la muerte. No comas del agua porque te vas a morir. Ya casi terminamos con la lectura bíblica. Vamos a, por favor, Juan. En el capítulo 8, versículo 3. Una de mis historias favoritas para mí. Juan 8:3. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. El contexto está en Lévitíco 20:10, está interesante si ustedes gustan leerlo después porque parece como un castigo un poco severo, pero hay una razón por la cual hay leyes. ¿Tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo
Pero ellos, al oír esto acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, dijo que no había nadie sino la mujer, y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno quedó? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús se dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Él es misericordioso. Tampoco lo va a volar para siempre. Reconoce tu maldad. ¿Quieres saber qué opina Dios del pecado? ¿Cuál es su opinión, su perspectiva? Mira la cruz, pero mira a Cristo en la cruz. Si viste la pasión de Cristo, olvídate, eso no se compara, era de verdad. Un guiñazo humano, estaba totalmente desgarrado. Yo tengo en mi jardín una plantita que se llama Corona de Cristo. No sé si la conocen. Tiene un tallo, uno de esos adorantes. A mí ni me gusta esa planta, porque no sé, tiene una cocina muy grande y a mí me gusta tocar las flores. Y esa no la puedo ni me la puedo acercar. Y se llama Corona de Cristo, haciendo alusión precisamente a las espinas que tenía Cristo alrededor. Tú alrededor de nuestra cabeza tenemos muchas conexiones nerviosas para articular, para hablar. Y él tenía todo ahí clavado. Cuando el soldado le clava la lanza en el corazón, salió agua, no salió sangre, ya no había sangre en el cuerpo de Jesús, ya se había desangrado. Estaba total y completamente deshecho como persona. Y dice la Biblia que el Padre escondió su rostro. Y podemos pensar que tal vez era una imagen tan aterradora y tan desgarradora que no quería verlo. Pero es que lo que estaba pasando es que Cristo estaba cargando los pecados tuyos y míos y de todo el mundo a lo largo de toda la historia sobre él. Y Dios aborrece el pecado. Eso es lo que opina Dios del pecado. Eso que ves en Cristo y de pronto hemos terminado de entender la obra de la cruz. Porque era necesario que Cristo sufriera, padeciera y muriera de esa forma. Porque esa es la paga del pecado. Bueno, después de lo anterior y para concluir el día de hoy, los invito por último a que leamos juntos Jeremías 20:7. Jeremías 20:7. Me sedujiste, oh Jehová. Fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo y dos voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Qué es lo que pasa? Que Jeremías fue con el pueblo y les dice lo que les está pasando, lo que les va a pasar, que escarnien, que reconozcan su maldad, y ellos no le hacían caso, lo asediaban, lo perseguían. Y entonces dice Jeremías en el versículo 9, y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, ya cansado, o sea, ya fui y les dije, y por hacer eso, ahora mira cómo estoy, ya es como ya.
exitosas en su trabajo. Bueno, eso es lo que yo veo. Y puede tal vez que tú veas a aquellas personas con tanto dinero, comprando casas, haciendo negocios, y esos matrimonios felices que van de la mano y dices, ¡ay! Ellos no tienen a Dios. Y estoy yo, ya, no voy a olvidar de Dios. Ya, fíjate, ya. Estoy cansada y lo mismo, y predico la palabra de Dios, en mi casa me rechazan. Ay, ya vas a empezar. Ay, la testiga de Jehová, la aleluya. Ya, basta, ya. No obstante, había en mi corazón como un fuego que había metido en mis huesos. Dije yo, no lo quiero, no. Pero no pude. Traté de sufrirlo, traté de contenerlo y dije, ya, no me acordaré más de ti, ya. Pero me sedujiste, fui seducido, fuiste más fuerte que yo, me venciste. Y ese Dios, que nos dice, ya. Todos los demás no aman, les va bien. Ya basta. Ya no me quiero acordar más de esto, ya. Pero había un fuego ardiente metido en mis huesos. Yo decía, no quiero. Yo quiero seguir en otra vida. Pero esta palabra es obviamente para mí, finalmente, lo que Dios me dio a mí. Y te quiero decir que Dios no es para siempre enojado. Es misericordioso, reconoce tu maldad. Es un Dios que no seduce porque es misericordioso, amoroso, bueno. Ya lo hizo todo, ya nos cubrió con pieles el cordero, ya fue sacrificado y resucitado. Y con él nos cubre desde el principio. Hasta culminar con su más maravillosa obra que es Cristo en la cruz y resucitado. No puede estar siempre enojado, reconoce tu maldad. Si no la reconoces, no serás capaz de aceptar la obra redentora. No podrás lograr. Yo quería tratarlos como mis hijos y darles una posesión de la más maravillosa de Dios, que me llamaran Padre y nunca se alejaran de mí. Con esto quiero concluir y espero que, así como yo fui confrontada y desangró mi corazón, así haya sido con ustedes. Y para concluir, solo quiero hacer una muy breve oración. Y que me acompañen en ella. Cerramos nuestros ojos para platicar con nuestro Creador aquí, que cuando vio su obra que joven fue en gran manera. Padre precioso, nos sedujiste, nos venciste, y por más que tratamos de contenerlo y de decir, no, si yo estoy bien, no he pecado, sabemos que tú eres misericordioso y eres bueno en gran manera. Y porque nos amaste con amor eterno, prolongaste con misericordia, estamos hoy aquí. Y nosotros en nuestro corazón hay un fuego en los huesos que no podemos contenerlo por más que queramos. Padre, queremos estar contigo verdaderamente, también es nuestro anhelo como el tuyo. La muerte, Padre, ser tus hijos y no alejarnos nunca de ti. Te amamos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que estaba
Espíritu Santo, trae convicción de pecado en este lugar. Que nuestro corazón se rinda a ti, que caigamos de rodillas, Señor. Convicción de pecado, Señor. Permítenos ver tu corazón, cuánto nos anhela tu corazón y cuál lentos hemos sido, Señor. Cuánto nos hemos alejado, Señor, por dejar el pecado, Señor, como parte de nuestra vida. Perdónanos por alejarnos de ti. Esa fuente de agua viva. Perdónanos por creerle más al diablo que creerte a ti, Señor. Por dudar de tu verdad y creer las mentiras. Perdónanos por esas conversaciones largas que tenemos con el enemigo.
hoy es día, Padre. Hoy es un día de salvación.